En este video voy a analizar la historia de mi persona y voy a comentar los rasgos biológicos, sociales, psicológicos y espirituales que me han definido y que me han formado como persona y que han pasado de generación en generación. Posterior a esto, voy a generar un análisis con mi compañera de trabajo para identificar las similitudes que podemos llegar a tener en estas características personales. Y me gustaría comenzar comentando los rasgos biológicos que se me han heredado y que tras la investigación que realicé pude, pude identificar de dónde vienen. Y bueno, los rasgos biológicos se podrían definir como lo físico, como la salud. De mi abuela materna, lo que yo puedo encontrar, la similitud que puedo encontrar es en el cabello. La verdad es que ella tiene un cabello bastante abundante, bastante largo y bastante fuerte, y creo que esa fue la similitud que puedo encontrar con ella. De mi abuelo materno, lo que puedo encontrar, la similitud, son las ojeras. De mi mamá puedo encontrar que la cara afilada podría ser algo que ella me pudo pasar. También la miopía, ella tiene problemas con la vista al igual que yo, entonces eso también se puede heredar y eso me lo pasó ella a mí. De mi abuela paterna son los lunares. De mi papá pues también los lunares que han ido pasando desde mi abuela hasta mi papá y ahora a mí, y también algunas de mis hermanas. La complexión, la verdad es que no soy una persona bastante alta, mi papá tampoco. Y yo creo que la sonrisa en los rasgos sociales, pues se refiere con los amigos, la familia y cómo, en qué lugares nos desenvolvemos. De mi abuela materna encuentro un apego a las amistades que se ha ido, pues sí, que me ha ido pasando. La verdad es que ella es bastante sociable con sus amistades en ese aspecto. De mi abuelo paterno, pues el apego a la familia, el estar siempre, pues sí, al pendiente de la familia, preocupándonos por unos por los otros. De mi papá, el servicio a los demás, en lo social, con las amistades, el ser amigable, la facilidad para hacer amigos. Y en los rasgos psicológicos de mi mamá, pues la paciencia, la serenidad, y creo que es algo que ella me ha heredado y que viene desde mi abuelo pues materno. Es una persona bastante tranquila, bastante paciente. Eh, Igual de mi abuelo paterno, la tranquilidad al hacer las cosas, esa calma, esa dedicación que también de mi abuelo paterno pasó a mi papá y ahora a mí. Y de mi papá pues también que soy una persona sociable, que tengo interés en la interacción deportiva. Y en el rasgo espiritual creo que tengo mayor similitud y mayor influencia de parte de mis papás, ya que ellos me enseñaron y me introdujeron en la fe y en mi creencia en Dios. La verdad es que mis abuelos maternos también son bastante apegados en este aspecto. Todo esto lo sustento en base al artículo de Salvador de la Cruz Cazorla, en donde habla acerca del fenotipo y nos dice que el fenotipo es el conjunto de rasgos que se pueden observar en un organismo como resultado de la expresión genética y factores ambientales que pueden modificar estos rasgos, como por ejemplo la nutrición, el tabaquismo o la actividad física. En lo personal, creo que siempre tuve un buen ambiente a mi alrededor desde antes de nacer. Creo que mis papás llevan una buena nutrición, una buena alimentación, eh, no fumaban, no tuvieron nada que ver con el tabaquismo, y, y creo que siempre tuvieron un desarrollo en la actividad física también. Hola, soy Alexa Rodríguez. Voy a hablar de los rasgos biológicos, psicológicos, espirituales y sociales que he heredado de mi familia y que me han formado como persona. Voy a comenzar a hablar sobre los rasgos biológicos, que son los que pueden ser características físicas o hablar de estado de salud. Voy a comenzar a hablar sobre mi abuela materna. De mi abuela materna heredé el color de piel. En mi familia todos son
blancos, de tez blanca, pero más tostaditos. Mi abuela era menor y yo soy muy, muy blanca. De mi abuelo materno puedo decir que la estatura, él era un hombre alto y yo soy muy, muy alta a comparación de mi madre o mis hermanos. De mi abuela paterna, puedo decir que tengo los lunares o la forma de mi cabello como rizadita. De mi abuelo paterno igual a altura, tanto mi abuelo paterno como mi abuelo materno son de esta altura muy, muy alta, entonces supongo que de ahí yo soy alta. De mi padre puedo decir que tengo problemas de vista, tengo miopía, porque él toda la vida ha tenido igual problemas con sus ojos, de astigmatismo, tiene córneas ovaladas. De mi madre puedo decir que tengo la nariz muy, muy, muy parecida y mi cuerpo físico. Voy a hablar también de los rasgos espirituales. Tanto mi abuelo paterno como mi abuela paterna son de religión católica, al igual que mis abuelos maternos. Y mis padres fueron criados bajo la religión católica, entonces yo crecí bajo esto. Entonces, hablando del ámbito espiritual, puedo decir que gran parte de mi vida fue educada bajo la religión católica hasta que ya por mi propia cuenta decidí cambiar de religión. Si hablo del ámbito social, por parte de mi familia materna, por parte de mi abuelo materno y de mi madre, soy muy social. Me gusta mucho platicar, hacer amigos, llevarme con personas un poquito mayores. Soy de un ambiente muy, muy familiar. Y por parte de mi padre, de mi familia paterna, ellos son más reservados, no salen mucho, entonces yo heredé más los rasgos por parte de mi familia materna. En lo psicológico, voy a hablar como de emociones y de sentimientos y cosas así. Entonces, también he tomado muchos rasgos de mi familia materna. Creo que ellos son unas personas muy, muy cálidas, que hablan las cosas cuando las sienten, son muy de decir te quiero, te amo, hablarse con cariño. Y yo tomé esta parte de ellos. Con mi papá son también muy abiertos, pero no lo hablan tanto. Entonces, creo que por esa parte soy como más reservada y como un poquito más tranquila. Pero sí he tomado más rasgos por parte de mi madre que de mi padre, tanto físicos como espirituales, sociales y psicológicos. Después de analizar nuestros rasgos y después de identificar esas semejanzas, llegamos a la conclusión de que compartimos similitudes en tres aspectos, que es en lo biológico, en lo espiritual y en lo social. Y pues en lo biológico nos dimos cuenta que los dos tenemos problema de miopía. A mi compañera pues fue su papá el que se la heredó y en mi caso pues fue mi mamá. Y el otro aspecto que va de lo social es en que vimos que los dos somos pacientes, como que tenemos esa virtud de ser pacientes con los demás y mi compañera también va a comentar las otras dos similitudes que encontramos. En el rasgo espiritual nos dimos cuenta que también compartimos la misma ideología o la misma religión, que es el cristianismo. Y en el ámbito social coincidimos en que los dos somos personas como muy sociables o muy amigables, que ninguno de los dos batalla para ser amigos o entablar conversaciones con otras personas.